Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la cuarta temporada de este programa escatológico Tiempos Finales. Saludar a todos nuestros televidentes que constantemente, a partir del año 2019, nos están siguiendo en este programa que ha tenido en realidad programas muy interesantes. También recordarles los contactos también en redes sociales, por supuesto. Tenemos el correo electrónico que es contacto@cristoesturruta.cl y también el grupo de Facebook que también, por supuesto, lleva el nombre del programa Tiempos Finales. Y, por supuesto, hoy en día se anexa también un número también en donde ustedes nos pueden escribir. Por supuesto, algún WhatsApp que nos quieran enviar con sugerencias o comentarnos qué les ha parecido el programa de hoy y los que vendrán. Hoy tenemos un interesante programa que es impactante, actual. Violencia versus videojuegos. Estaremos hoy comentando, viendo todo, por supuesto, también a la luz de la palabra del Señor. Hay una cita bíblica con la que quiero partir, que está en San Mateo 24, versículo 37. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué era lo que caracterizaba esa época? La violencia sin precedentes. De hecho, sabemos por la palabra del Señor que Dios tuvo que enviar un juicio para terminar también con esa civilización, específicamente por lo que hoy, en pleno siglo XXI, está sucediendo, que es la maldad rampante del hombre. Hay una cita bíblica que también quiero mencionar, que está allí en San Mateo 24, versículo 12, que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra maldad en el griego significa sin ley. Y eso es lo que hoy en día está reinando en el mundo. Ahora, meditar entonces un instante en esta historia, porque también hay una cita bíblica paralela antes de poder ya entrar en profundidad, ver imágenes, ver historias que nos van a sorprender. Génesis 6, versículo 11 dice: se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Significa que a la luz de la palabra del Señor, hoy en día se está repitiendo exactamente lo mismo. Porque quiero decirles, mis queridos amigos y hermanos de Tiempos Finales, y todos nuestros televidentes que estén viendo este programa, que quizás no conozcan a Cristo, que la violencia es una señal del inminente retorno de Cristo. El bien llamado arrebatamiento de la iglesia, que el mismo apóstol Pablo lo señala en su carta de Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Tito 2.13 nos dice que estamos aguardando la esperanza bienaventurada, que es nada menos que este glorioso arrebatamiento de la iglesia. Bueno, la historia de Noé, por supuesto, marcada con la violencia que hoy en día estamos viviendo. Sabemos que terminó esa civilización con un diluvio de agua, en donde solamente 8 personas se salvaron. La violencia hoy en día está siendo un gran impacto en la sociedad del siglo XXI. Significa que está recorriendo todos los países del mundo. Y quiero partir este programa hablando acerca de lo que ha sucedido también en Uvalde, una pequeña localidad en el estado de Texas, que está muy cerca en realidad de la frontera entre México y Estados Unidos. En ese lugar, siendo un poblado muy tranquilo, en una escuela se dio algo horroroso
terrorífico, porque así lo han dado a conocer los diferentes medios de comunicación internacionales, en donde un muchacho de tan solo 18 años, vestido de negro con una capucha, entró hacia esa escuela. Según las distintas investigaciones y los datos que se han ido recopilando, este muchacho entró a una de las salas y de cuarto grado, o sea, para nosotros acá en Chile de cuarto básico, y se escondió en el armario. Y en algún momento de la clase aparece, irrumpe con armas, estaba total y absolutamente armado y con, valga la redundancia, con armamentos de alto calibre. Ahora, mató despiadadamente, porque esa es la realidad, a 21 personas, entre ellas 19 niños inocentes de 7, 8 años, incluso hasta 10 años, y a 2 maestras, a 2 profesoras que trataban de cubrir a sus pequeños estudiantes, de salvarles la vida. Ese es el tiempo extraordinario que estamos viviendo hoy en día en el planeta Tierra. Antes de continuar, quiero también dejarles con algunas imágenes impactantes para luego seguir comentando este tema acerca de la violencia. We can't get anything as little as they're okay or not okay, or we're still waiting, or no information has been released to any of the parents here. We're waiting for more information at this time. Reunifications are still happening. The school has children that are in 2nd, 3rd, and 4th grade. The suspect is deceased at this point, and at this point the investigation is leading to tell us that the suspect did act alone during this heinous crime. Una niña que se pudo salvar de esta masacre, porque fue una masacre. Hay un video impactante que vamos a estar viendo algunos minutos más. La niña comenta, una niña de 11 años, ella viene y para poder salvarse, con sus manitos, ella toma la sangre de una de sus compañeritas y se la comienza a esparcir por su cuerpo, para simular, por supuesto, que ella estaba muerta también. Pero esta niña le cuenta a su madre, y ese es el relato que vamos a escuchar en un video, era la risa del demonio. Y esto ha salido, por supuesto, en la prensa internacional. Madre, dice, revela escalofriante relato de su hijita sobreviviente del tiroteo de Texas. Recordemos que esto fue en mayo, solamente un par de días atrás, 26 de 2022. ¿Qué dice la niña? Estoy leyendo algunos extractos. Dice, Dios estaba ahí. La madre cree que era el sospechoso de la masacre, el que se reía mientras disparaba. Esto lo dice, por supuesto, Telemundo y muchos noticieros más. Les dejo entonces con ese impactante video. Entró mi hijo a la casa, apenas estaba yo tomando mi bolso para salir y entra mi hijo a mi casa diciendo, mamá, mamá, están disparando, porque el hecho ocurrió en contraesquina de mi casa. Para cuando yo salgo veo los policías persiguiendo un mueble y se escuchan más tiros. Entonces digo, oh, pobres, ¿verdad? Dios los proteja. Mientras estaban en esta persecución a otro coche. A otro coche, sí, correcto. Me quedo en el teléfono texteando. Cuando yo termino, enciendo mi mueble y tomo la dirección rumbo a la escuela porque iba a recoger a una amiga. En ese instante,
amigo mío me empieza a gritar desesperadamente, hermana, hermana. Volteo yo hacia mi izquierda y lo veo con una aflicción en su rostro y pongo mi mueble dentro de la funeraria que queda detrás de la escuela. En ese instante bajo y me dice, ¿tu niña está en el colegio? Le digo, sí. Y me dice, ¿sabes lo que está pasando? Le dije, ¿qué está pasando? Volteo y empiezo a ver que más elementos de seguridad empiezan a llegar. Entonces lo único que podía hacer, porque no nos dejaban acercarnos, me puse a orar. Estuve orando todo el lugar en donde yo pude moverse, moverme. donde le permitieron estar. Me puse a orar, me puse a proteger a los niños, a pedirle al Señor que los cuidara y los protegiera. Pasaron horas que para mí fue una eternidad. Cuando pudieron abrirlo un portón, corrí porque veía que venían niños. Entonces... ¿Usted vio a una niña incluso que venía herida de la nariz? Venía herida. ¿Habría recibido alguna bala? Recibió un rozón de bala. Un rozón, le rozó la bala por su nariz. ¿Qué decían los niños cuando corrían? Estaban... Pedían a su mamá. Pedían a su mamá. Y solamente decían que tenían miedo. Y me dicen, tenemos que ir para ver si tu niña está ahí. Entonces, en ese momento dije, es momento de enfrentar la realidad, porque mi hija está en las manos de Dios y yo sé, ¿verdad?, que si es tiempo de que mi hija esté en la presencia del Señor, yo la entrego con todo mi corazón, pero tengo que enfrentarlo. Y asistí y fue en el momento en el que, al ver su carita, yo pude derramar mis lágrimas. Ahí fue donde yo me quebré al verla, y cuando ella corrió y me abrazó, mami, 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 yo sabía que tú estabas orando por nosotros, mami, yo sabía que Dios estaba con nosotros. Y ella me abrazaba tan fuerte y me dijo, mami, mami, Dios estaba ahí. Me dijo, pude orar con mi amiguito, nos agarramos de la mano y le pedimos a la maestra si podíamos orar. Empezamos a orar todos juntos, mami, y se empezó a sentir la presencia de Dios. Yo empecé a sentir el fuego de Dios, mami, que estaba con nosotros. Y yo no podía parar de llorar y abrazarla. Yo solamente estaba agradecida con Dios por tenerla en mis brazos, pero sentía un dolor ajeno al ver a toda la comunidad conmovida, madres que sus hijos no estaban ahí. ¿Usted escuchó al tirador? Escuché, mi hija apenas ayer quiso hablar de la situación. ¿Qué le dice su hija acerca del tirador? Mi hija solamente dice que ellas estaban fuera de él, estaban muy cerca del lugar donde del salón él de cuarto entró. lugar. Ella estaba afuera, me dijo, estábamos jugando. Cuando de repente, mami, nos dicen que corramos y nos refugiemos en cualquier aula. Y corrimos todos, mami, entramos a un salón, apagaron todas las luces, estuvimos en silencio, pero empezamos a oír a los niños gritar, empezamos a escuchar cuando estaban llorando, empezamos a escuchar los impactos de la bala y una sonrisa que mi hija puede describir, que ¿una carcajada? Una risa? carcajada, una risa que mi hija dice que es lo que ella sigue escuchando, la risa. Ella, hasta el momento en que se lo cuenta, sigue escuchando, resonando en su cabeza la risa que podría ser del tirador. La risa que podría ser del tirador, que mi hija la describe como era la risa del demonio. Es terrible, entonces, lo que hemos podido escuchar, un relato que conmueve en realidad. Pero nos vamos entonces a analizar a este muchacho que entró de 18 años con ese armamento muy sofisticado
¿Qué le sucedió a él? ¿Qué pasó con él? Por supuesto que él fue abatido a tiros. Pero, ¿qué pasó por la mente de este muchacho? ¿Qué pasaba con su vida cotidiana? Bueno, este muchacho de 18 años, según las investigaciones, tenía problemas familiares y estaba también con problemas con su madre. A su abuela también la mató antes de ir a perpetuar esta tremenda masacre. ¿Qué pasaba con él? Y aquí nos tomamos de parte del título los videojuegos. Mencionar entonces que este muchacho de tan solo 18 años, este adolescente, tenía la costumbre de pasar horas en unos videojuegos que van a aparecer en pantalla y muy conocidos a nivel internacional. Fortnite, que incluso las personas, los chicos que acostumbran a jugar, son 4 jugadores incluso que pueden estar en línea, exploran el mundo destructible, reunir recursos y colaborar para construir impresionantes y fuertes armas. De eso trata este juego, que muchos expertos también lo han mencionado, otros que también están en contra, pero algo hay. Y por eso que este programa es de un análisis también que ustedes pueden estar sacando con respecto a esta información. Y el siguiente juego es Call of Duty. Bueno, este juego es altamente peligroso porque ha demostrado ser una versión increíble de los tiroteos más míticos de nuestra época. Entonces, no es casualidad lo que en el fondo está pasando. Ya hemos mencionado lo que sucedió con este muchacho. Hay un problema familiar de fondo y se anexa con lo que hoy está pasando con los videojuegos. Hacer una pequeña también reflexión con respecto a esto. Los padres, la familia, que es el pilar fundamental de la sociedad, debe estar preocupado de sus hijos. Y estamos hablando de los hijos más pequeños. Mencionarles entonces y darles a conocer una noticia que dice: China prohíbe que los menores dediquen más de 3 horas semanales a los juegos por internet. Elpaís.com. Fíjense ustedes que el anuncio se produce porque hay una preocupación en China debido a que las autoridades se han dado cuenta que hay una adicción en los menores. Y hay incluso en muchas oportunidades alguna preocupación porque hay un cambio espiritual, así lo han dicho, emocional, pero también sentimental. Y aquí me detengo, porque los adolescentes, los niños, de acuerdo a sus distintas etapas que están viviendo, si pasan horas y horas en estos videojuegos, cambian su personalidad. Esto está demostrado por los orientadores educacionales, por supuesto. Se colocan más irritables, intolerantes, agresivos. Y esto es después que ellos, por supuesto, están horas en estos videojuegos. Por eso aquí les daba a conocer también esa noticia de China. También hay unos datos impactantes de Estados Unidos, porque en el año 2000, un 3.9 millones de armas se vendieron. Y en el 2020, 11.9 millones de armas se vendieron. O sea, que hay una diferencia bastante grande.
Actualmente, un dato que es actual. Sabemos que la nación americana tiene 331 millones de habitantes. Pero quiero contarles que actualmente hay más armas en Estados Unidos que habitantes. Ustedes me dirán, ¿pero cuál es esa cifra? 400 millones de armas hoy circulan en los Estados Unidos de Norteamérica. Esos son datos que estamos dando acá en el programa Tiempos Finales. Por eso es que es importante que ustedes puedan reflexionar. ¿Qué está sucediendo entonces ahora acá en Chile? Por supuesto que estas masacres, estos tiroteos y estos asesinos en serie no están. Pero hoy la violencia acá, en territorio nacional, está creciendo a paso agigantado. La prensa no cubre todas las noticias de maltratos que se están dando en los liceos, en las escuelas de acá de Chile. Incluso hasta profesores que los han golpeado. Pero sí, los educadores tenemos conexión con el Colegio de Profesores y sabemos que esas noticias existen y esas cifras están. Quizás no se quiere alarmar a la población, pero esto está sucediendo. Por eso ustedes, amigos y hermanos de Tiempos Finales, deben proteger a sus hijos, deben conversar con ellos y deben también llegar a sus corazones y tener una comunicación y una conexión con ellos para saber qué es lo que ellos ven en sus celulares, cuánto tiempo pasan en las redes sociales. Hoy en día hay redes sociales muy complejas. TikTok, por ejemplo, es una red social que también ha traído algún tipo de complicación. Han salido noticias reales de una niña, por ejemplo, en México, que también ella, estando en esta red, en TikTok, viendo algún video, sintió que demonios se apoderaron de ella y ella comenzó incluso a cortarse las venas para poder, por supuesto, llegar a un suicidio. Son cosas que están pasando. Hay también un tiroteo que quiero mencionar que ocurrió hace 23 años atrás, en el año 1999, en la Escuela Secundaria de Columbia, en el estado de Colorado. También allí, 2 pistoleros, 2 asesinos en series, entraron, irrumpieron en a estudiantes de secundaria y también hubo una masacre terrible, tenebrosa, impactante. Mencionarles esto porque no es coincidencia que estos 2 muchachos que en el año 1999, Eric Harris y Dylan Kevlot, veían constantemente y tenían las investigaciones que se han llevado a cabo, tenían un tremendo adoración, idolatría, y seguían, por supuesto, a Adolfo Hitler. Es un dato interesante. Y también escuchaban constantemente la música de Marilyn Manson. Y sabemos que la música de ese cantante americano también es de alto contenido peligroso, por acoso sexual, por violaciones, por depresiones, porque incita también a la droga. Bueno, son cosas en realidad que están pasando impactantes hoy en día en el mundo. Y nosotros, en este primer programa de esta 4ª temporada del programa Tiempos Finales, hemos querido también estar comenzando a dar a conocer estas impactantes noticias que están estremeciendo al mundo. Quiero también dejarles invitados
al próximo programa, por supuesto, que también traerá interesantes temas y estudios escatológicos. Así que antes de despedirme, dejarles y recordarles nuevamente los contactos que allí van a estar apareciendo en pantalla. Contacto @cristoesturruta.cl, el grupo de Facebook Tiempos Finales y el nuevo número que hoy en día tenemos en donde ustedes nos pueden escribir allí un WhatsApp. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos en un próximo programa.